Hola, bienvenidos una tarde más a mi canal, la Odisea Literaria. Bueno, pues ya estamos en otoño. El año nos lo estamos bebiendo como habitualmente pasa muy rápido, el tiempo corre. Hoy os venía a hablar de mis lecturas de septiembre, que la verdad es que ha sido un buen mes. Creo que he elegido bastante bien. Mis lecturas, en general, me han gustado y bueno, han sido 8 lecturas. Os voy a hablar de 7 de ellas porque una será parte de mi reto lector de 12 meses, 12 clásicos, y haré un vídeo aparte con mis lecturas de septiembre-octubre, así que no os adelantaré qué clásico he leído en septiembre. Así que os hablaré de 7 libros, ¿vale? Que en general, como os digo, me han gustado bastante. Empecé con el primero de ellos, Artemisa, de Andy Weir, novela de 2017. Yo había leído, creo que no tiene más que 3 novelas, había leído las dos anteriores, El Marciano y el proyecto Hail Mary, que me gustaron muchísimo. Artemisa creo que es una novela algo menor, muy entretenida, creo que Andy Weir escribe muy bien y es capaz de combinar ciencia ficción con ciencia básica, ¿no? Con lo cual da mucha verosimilitud a su relato. En este caso se ambienta en la Luna, en una base lunar, que es Artemisa, donde hay una especie de ciudad, bueno, sin especie, una ciudad creada en la Luna. Y bueno, tenemos un personaje central que es Jazz, que es, bueno, pues es una chica que se ha hecho a sí misma y que vive un poco del contrabando, ¿no? Del menudeo, bueno, pues de facilitar a la gente que vive en la Luna pues productos que de alguna forma o están prohibidos o están restringidos, ¿no? Describe una ciudad en la que hay pues, una serie de estratos sociales, donde hay desde hoteles de lujo para los turistas espaciales hasta bueno, pues, suburbios, ¿no? Donde viven los empleados que mantienen todo aquello vivo. Y bueno, se produce una serie de acontecimientos más o menos delictivos, ¿no? En los que está embebida nuestro personaje Jazz y de los que tiene que salir, ¿no? Al final, como digo, no llega al nivel del Marciano, no llega al nivel de Proyecto Hail Mary, que son 2 novelas de ciencia ficción buenísimas, pero es entretenida. El autor creo que no defrauda, mantiene el pulso, ¿no? Como os decía, esa combinación de ciencia y ciencia ficción, y bueno, resulta muy entretenida, así que bueno, si os gusta el género, es una novela que os va a gustar. No os voy a desvelar más de la trama, pero es una trama en la que hay pues asesinatos, en la que hay corrupción, en la que hay un poco de supervivencia, hay algo de amor, bueno, tiene un poco de todo, y también un poco de claustrofobia, ¿no? Y creo que es algo que hace muy bien Weir, trasladar esa sensación, ¿no? Fuera de la Tierra, ¿no? En el vacío, ¿no? Esa sensación de asfixia por momentos, de la delgada línea que hay entre la vida y la muerte, bueno, creo que es capaz de pintarlo de muy buena forma. Seguí con La ciudad expoliada, que es la segunda parte de la trilogía balcánica de Olivia Manning, novela del 62. Ya leí la primera parte, que está ambientada, bueno, pues en esa Rumanía de principios de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? En esa primera parte. En esta, La ciudad expoliada, seguimos en Bucarest. La guerra avanza, ¿no? Y bueno, pues esa ciudad a la que se conocía como el París de los Balcanes, donde todo era lujo, ¿no? Que estaban un poco al margen, ¿no? Del conflicto bélico, tal y como se describía en la primera novela, donde todavía, bueno, pues los ingleses que vivían allí vivían en la opulencia, donde se podía, había hoteles de lujo, restaurantes de lujo, que convivían un poco con la miseria del pueblo. Bueno, aquí creo que se iguala todo en esta segunda parte. El conflicto ya ha estallado y bueno, los británicos tienen que huir básicamente del país, ¿no? Ante la presión de los nazis que van a tomar el control. Y bueno, este es el caldo de cultivo en el que están Guy y Harriet, que son los protagonistas. Recuerda que Guy es profesor de universidad, profesor de inglés, y bueno, Harriet es su esposa. Bueno, mientras Guy mantiene ese optimismo que ya vimos en la primera novela, ¿no? Y que le hace un poco ir contracorriente y pensar que, bueno, pues que todo se puede resolver, Harriet empieza a ver que las cosas se están complicando, hay golpes de Estado, hay revueltas, empieza a haber hambre, empieza a haber restricciones, los británicos empiezan a huir del país. Bueno, creo que se vuelve una novela más oscura, que creo que refleja Creo que Olivia Manning es capaz de reflejar muy bien la transición, ¿no? Un poco desde el pensar que nunca te va a llegar, ¿no? Que es un poco lo que vivían los rumanos, que estaban ahí un poco en una zona gris, ¿no? Aliados de todos y pensaban que nunca les iba a llegar el conflicto, y en esta segunda parte ya les estalla el conflicto, ¿no? Son parte del conflicto. Hay lucha con los húngaros, bueno, hay una lucha de poderes, ¿no? De a qué bando perteneces, si al bando de los soviéticos o al bando nazi, ¿no? Al bando alemán. Luego están los aliados, bueno, es una lucha de ajedrez y, bueno, una novela, creo que es una novela interesante y que merece la pena.
Seguí con una nueva novela de ciencia ficción, Mickey 7, de Edward Aston, novela de 2022, que es una novela de ciencia ficción, creo que muy interesante, que habla sobre, o sea, más allá de la propia novela, ¿no? Que, bueno, pues es un personaje que a partir de un ser humano, digo, deja de ser humano, de alguna forma lo clonan, se los llaman prescindibles y, bueno, pues en ese momento de la humanidad en la que se está colonizando el espacio, bueno, pues estos prescindibles hacen esas tareas de máximo riesgo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque se los va clonando y digamos que de alguna forma son inmortales. Mueren recursivamente y recursivamente se los va regenerando pues para hacer esas misiones y no exponer a los humanos que están viajando, ¿no? hacia las estrellas. Tiene muy buenos toques de humor, la verdad, el personaje es bastante irónico porque, bueno, pues es alguien que sabe que va a morir, ¿no? Que va a ir a una misión y que sabe que va a morir de la forma más atroz posible, pero que al día siguiente se va a levantar con jaqueca y va a recordarlo todo y como si nada, ¿no? Entonces, más allá de eso, creo que el autor explora cosas más profundas que quizás pueden pasar desapercibidas, que es ser humano, ¿no? Es, oye, n copias consecutivas implica que son la misma persona, son personas diferentes porque han tenido diferentes experiencias o por el hecho de tener los mismos recuerdos son la misma, ¿no? Habla del barco de Teseo, ¿no? Un barco con el símil, ¿no? Que a lo largo de un viaje muy largo va sustituyendo cada una de las maderas que lo componen hasta que ninguna madera forma parte del barco original. Entonces te preguntas, ¿es el mismo barco o es otro barco? Bueno, pues creo que invita bastante a la reflexión más allá de que tiene muy buenos toques de humor, de ironía, un poco casi un poco cómico, ¿no? Me gustó bastante. Cambié de tercio y pasé a novela de ajedrez, novela de Stefan Zweig, de 1941, es una novela muy breve, yo creo que no tenía ni 100 páginas, que está centrada en el ajedrez, o eso nos hace pensar el autor, eh, de una forma casi autobiográfica. Él es un propio personaje de la novela, se embarca para entrevistar a un campeón de ajedrez, que es Sentovich, pero ese no es el argumento de la novela, ¿no? Lo descubres cuando, bueno, pues en esas timbas de ajedrez que se montan en el barco, en plena navegación, descubre un personaje que es el señor B, ¿no? Y la historia que hay detrás del señor B, cómo fue pasto de la represión nazi, cómo fue sometido a una tortura, bueno, de guante blanco podríamos decir, ¿no? Cuando se le privó sensorialmente de libertad y se le encerró en un hotel en lugar de, de asesinarlo, digamos que lo mataron en vida, y cómo el ajedrez fue su única vía de escape, ¿no? Hasta un punto de obsesión que lo llevó a perder el juicio, ¿no? Eh, ya digo, es una novela breve, pero bueno, como todas las de Zweig, muy bien escrita y bueno, que te lees una sentada. Eh, Luego leí una novela que tenía mucha curiosidad, que es Cadena Perpetua, de Stephen King, novela de 1982. Para mí la película es una de mis 5 mejores películas, diría, de las que más me gustan, la Cadena Perpetua de Tim Robbins y Morgan Freeman. Y bueno, quería acercarme a la novela, ¿no? La novela la verdad es que no defrauda, pero es cierto, como me pasó con Shutter Island, que una vez que has visto la película, bueno, pues el libro, digamos que ya lo sabes todo, ¿no? Aún así, creo que es una historia, es un novelón y la historia es increíble, ¿no? La historia de resiliencia, de perseverancia, de paciencia del protagonista, ¿no? De Andy Dufresne, pues es espectacular. O sea, si habéis visto la película, pues la novela viene a ser básicamente lo mismo, aunque diría que incluso la película es mejor que la novela. Pero bueno, muy recomendable y si os gustó la película, os invito a que lo leáis. Y acabé con un par de novelas, bueno, más bien, la primera de ellas es un conjunto de relatos de Isaac Asimov. A mí me interesaba leer El hombre bicentenario. Bueno, tengo una edición de segunda mano de Martínez Roca que había 11 relatos y bueno, son relatos más o menos extensos, pero bueno, me quería aproximar al hombre bicentenario también de nuevo por la película, ¿no? Que también me gustó eh, mucho, ¿no? El hombre bicentenario, por si no lo sabéis, bueno, pues es un robot, digamos, especial que tiene un punto de humanidad y creo que esta novela es muy similar, o este relato muy similar a Mickey 7 en el sentido de que el autor utiliza ese recurso, ese robot inmortal, ¿no? Frente al ser humano o ese clon, ¿no? En el caso de Mickey 7 para reflexionar sobre lo que es ser humano, ¿no? Aquí en Isaac Asimov, bueno, pues a través de su personaje Andrew lucha por ser considerado una persona, ¿no? Pues porque sus habilidades, su capacidad de reflexión, de conciencia, le llevan a no ser un robot convencional, sino a ser más parecido a un humano, ¿no? Y él lucha durante toda su vida, eh,
hasta un final más o menos dramático por conseguir esos derechos, ¿no? Por conseguir esa identidad que él cree que es propia. Y terminé con El general en su laberinto, de García Márquez, novela del 89, 1989. Una novela complicada, la verdad es que me ha costado leerla, no me he terminado de enganchar, quizá porque no tenía el contexto histórico, ¿no? Al final lo que habla, lo que nos cuenta García Márquez son los últimos años, casi meses, de la vida de Simón Bolívar, ¿no? Ese libertador que luchó por la independencia ya no de Venezuela, sino de toda Sudamérica, ¿no? Él tenía una idea en la cabeza de, bueno, pues construir un gran país, ¿no? Bajo los mismos principios, que uniera a todos los pueblos latinoamericanos, ¿no? Y bueno, pues cómo fue un poco, ese fue lo que marcó su vida, lo que marcó su pasión, nos habla del personaje, de su capacidad de seducción, ¿no? Pero también de cómo se va viniendo abajo, ¿no? De cómo la corrupción y los intereses personales, ¿no? Y partidistas van minando su idea, ¿no? Su sueño, cómo eso le va frustrando hasta tener que abandonar. Y bueno, a través de una enfermedad que lo va carcomiendo, pues tiene momentos de lucidez en los que él quiere volver a ese plan inicial, quiere intentar volver a luchar por esa unificación de Latinoamérica, y otros en los que directamente desconecta, ¿no? Digo que es una novela oscura, compleja, que me ha costado seguir seguramente porque no conocía el trasfondo histórico y bueno, había pasajes que me costaba entender, incluso me perdía, es una novela lenta, quizás muy simbólica, bueno, no me ha terminado de enganchar. Lo he leído, me ha parecido interesante el personaje, pero creo que requiere tener un conocimiento previo para abordar la novela y disfrutarla como se merece. Así que nada, este ha sido mi mes de septiembre, muy buenas lecturas en general, mucha ciencia ficción, creo que el cuerpo me lo estaba pidiendo, y bueno, ya estamos metidos en octubre, con lecturas interesantes que ya os contaré. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, suscribiros, dejadme en comentarios qué habéis leído en septiembre, qué estáis leyendo en octubre, y como siempre, leed mucho. Adiós.